Iniciamos entonces la grabación para que quede el histórico de lo que estamos haciendo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar con redes neuronales convolutivas, pero vamos a entrar un poco más profundo, como para que no nos quede en el imaginario un esquema, sino que comprendamos por qué es que funcionan. Listo. Y yo creo que me voy a demorar ahí un poquito porque todo esto va a estar conectado luego con redes generativas, empieza a conectarse con las redes que siguen secuencias, que ya vieron cuáles eran. Entonces, eh, profundizar acá es entrar en el mundo de los últimos 8 años de la inteligencia artificial y entenderlo bien desde lo conceptual y lo matemático hace que cuando uno vaya a resolver un problema, eh, pues tenga claro qué es lo que debía hacer. El código a uno ya se lo genera cualquier IA generativa, ¿cierto? Pero es un código que no está depurado, es un código que necesita que usted lo adapte al problema que usted tiene. Y si usted no entiende qué hay por dentro o cómo funciona esto, usted va a sufrir demasiado con ese código. Entonces, empecemos con esta diapositiva. De nuevo voy a mostrarla y voy aquí a decir como varias cosas. Dividamos esto como en dos mundos. Este es un primer mundo. Voy a poner un lápiz, un bolígrafo. Este es un primer mundo, ¿sí? Y este mundo ya lo conocemos relativamente bien. Este mundo es el mundo de una red densamente conectada para clasificación, ¿cierto? Entonces, ¿por qué divido en estos dos mundos? Por una razón, porque todo lo que hicimos aquí lo convertimos en un vector columna o en una capa totalmente plana y se la damos como entrada a una red neuronal que hace clasificación. Entonces, una red neuronal convolutiva se puede ver desde dos perspectivas. Una parte que corresponde a la extracción de las características de las imágenes, los videos, las señales, los audios, lo que usted quiera. Entonces, esta es la parte 1 que casi ninguno de nosotros la conoce a profundidad porque es muy propia del mundo del análisis de señales y sistemas. Y la parte 2, yo la expliqué bien en nuestras clases pasadas, donde les decía, bueno, cómo funciona una red MLP, Multilayer Perceptron, o sea, perceptrones en múltiples capas, para hacer clasificación o hacer regresión. Aquí ya estamos en otro mundo, entonces nos toca es entender qué pasa con este mundo. Y para comprender lo que pasa con este mundo, hay varios elementos importantes. La entrada a la red neuronal es un vector columna gigantesco, gigantesco. ¿Por qué gigantesco? Porque si las imágenes tienen 28 por 28 píxeles, que es el dataset MNIST conocido, entonces esto va a tener una neurona por cada píxel. Aquí a la entrada. Listo. Bien. Esta cebra, esa cebra puede tener, no sé, 255 por 255. Entonces vamos a tener que poner todo eso como un vector plano aquí a la entrada para podérselo dar a la red neuronal convolutiva. Las redes neuronales convolutivas tienen aquí unos kernels. Kernel, kernel, kernel y kernel, ¿cierto? Y lo que yo les mostré en la clase pasada era que
uno iba reduciendo la red, pero la iba como empacando en un stacking, ¿cierto? Este stacking, esto. Listo. Y que habían unas operaciones muy importantes. Convolución, la operación más importante en el análisis de señales, convolución, y pues la convolución no basta. Necesitamos una función que active o desactive neuronas. Entonces aquí la función maestra va a ser la ReLU, que ya conocemos en forma. Pero se necesita el pooling, el stride y el stacking. Eso lo vimos la clase pasada y va a ser bien importante como tal. Pero aquí a uno le quedan unas preguntas jóvenes. Las preguntas son, profe, ¿y por qué hay tantas capas de convolución? O sea, podríamos decir que esta es la capa 1 de convolución, que esta es la capa 2 de convolución, que esta es la capa 3 de convolución, que esta es la capa 4 de convolución, y ahí se acabó para esta red. Pero, profe, ¿por qué hay tantas? Segundo, ¿cuáles son los filtros que realmente uno utiliza? O los kernel, ¿de qué tipo son? Profe, ¿cómo es? Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta es, profe, usted nos enseñó que uno toma una red y hace lo que llamamos un forwarding o una propagación hacia adelante. ¿Cómo es que funciona la propagación hacia adelante en una red neuronal convolutiva? ¿Eso de qué manera se hace? Y nos enseñó otro elemento aún más fuerte, y fue, usted nos dijo que debíamos tener una función de pérdida y que con base en la función de pérdida hacíamos una retropropagación buscando culpables. ¿Quién se equivocó? ¿Quién se equivocó? ¿Quién se equivocó? Hasta llegar a esta parte y volver a hacer este recorrido acá, ¿cierto? Entonces aquí, profe, ¿cómo es que es el descenso del gradiente ahí? O sea, eso, hay como tantas preguntas, ¿no? O sea, no está tan simple de entender cómo es que los sistemas actuales hacen reconocimiento de imágenes, reconocimiento de placas, reconocimiento de patrones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí les puse 3 preguntas, una sencillita, las otras 2 no son tan sencillas, y mis clases de hoy y del lunes van a estar concentradas en resolver esas preguntas. ¿Listo? Ustedes tienen la buena fortuna de que su profesor es un hombre que ha estudiado mucho análisis de señales y sistemas, y es un curso que suelo dictar en el departamento de física. Cuando uno ha estudiado análisis de señales y sistemas, esto no es tan complicado y puede uno mostrarlo de una manera como eureka, lo entendí, ahora sí lo entendí. Bien, entonces vamos a resolver preguntas. Voy a irme a la presentación original y voy a activar mi lápiz y voy a pasar de acá a acá. Hay una arquitectura que fue muy famosa, enseguida la vamos a entender, la vamos a mirar, que fue la BGG16, que fue una de las arquitecturas pues del 2012, esta arquitectura es del año 2012, muy exitosa, y sobre ella se están creando o se han creado las arquitecturas modernas. Eso lo vamos a ver en nuestras próximas clases. Profe, ¿y cuáles son las arquitecturas modernas? Ya hay arquitecturas basadas completamente en transformers para hacer esto, pero voy a ir pasito a pasito con ustedes para que lo entiendan. Entonces, me dijiste, profe, que hay una capa de convolución, que hay otra capa de convolución. Miren que está más pequeñita, pero empieza a engordar. Que hay otra capa de convolución, es decir,
es como si empezáramos a reducir las convoluciones hasta que vamos a llegar a unos arreglitos que son como unos ladrillos, y aquí tenemos unos ladrillitos fundamentales. Lo que hay que entender es que se hace un proceso donde se empieza a estrangular, digamos, a estrangular el sistema. Se parte de una primera convolución que tiene un tamaño muy grande, 224 por 64, hasta que se llega, por ejemplo, a una que tiene 7 por 7 por 512. Esos números no se preocupen por ellos, esos números son números matriciales, números de tamaños de neuronas y número de tamaños de píxeles. Para efectos de mi explicación, esto no es importante el conjunto de números, es importante es importante cómo la operación se va reduciendo, y esto que era una lámina aquí, parece que se convierte en un stacking aquí, en un stack. Un stack es como si cogieras un legajador y pusieras ahí dentro muchas hojas. Entonces hiciste un stack de legajador. Ok, aquí ya no es tan importante en esta parte porque pues esto ya es la red neuronal que va a clasificar lo que está recibiendo aquí, lo que nos está mostrando esto. Pero la pregunta fundamental es, ¿y matemáticamente qué es lo que pasa ahí? O sea, las redes neuronales no entienden imágenes, entienden números. Y entonces, ¿cómo empiezan a hacer todo ese trabajo con números para detectar al final que tengo un gato? Hay otro bloquecito importante que es el max pooling. Acuérdense del bendito max pooling. Esa operación tan importante de ayudar a reducir o tomar los bits más los píxeles, bits no, los píxeles más significativos como tal. Ok, entonces nuestra pregunta sigue viva. Profe, ¿y para qué les dio a los ingenieros y a los científicos y a todas las personas de este mundo por inventar unas redes neuronales convolutivas cuando podíamos tener lo que siempre habíamos hecho? Redes neuronales multicapa, perceptrones multicapa. O sea, ¿por qué no funcionan las MLP y nos tuvimos que complicar con la convolución y con todo eso? Entonces aquí viene un problema muy grave de las MLPs. Resulta que tú tienes aquí los píxeles del número 7, ¿cierto? Y aquí este 7 está centrado, está centrado. Espérenme, yo cambio el color. Si ustedes miran este 7 aquí, está completamente centrado con respecto al número de píxeles que tiene esto. Acuérdense que esto empieza aquí en 00 y se va aquí hasta 255, 255, que es el último píxel que tengo. Profe, ¿de dónde viene eso? Que no me acuerdo, hombre, que vas a representar una imagen en un byte, y entonces esto da 2 a la 8, eso da 256 posiciones, y entonces, profe, lo que tengo es que el valor mínimo va a ser 0, ¿cierto? 0, y el valor máximo va a ser 255 en decimal, pero pues en binario serían los bits todos a 1 de el arreglo de los 8 del byte, o sea, el byte todo a 1. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos esto, tenemos el número 7, está centrado. O sea, si usted mira la distancia que hay de acá a acá, con la distancia que hay de acá a acá, uno puede decir, sí, estamos bien, está muy centrado este señor. Aquí movimos el 7, hicimos una traslación del 7 y lo acercamos mucho más a este borde. Una MLP aquí puede encontrar el 7, aquí puede encontrar el 7, pero empieza Cristo a padecer cuando ese 7 se mueve, por ejemplo, sobre este eje y sobre este eje.
Entonces lo acercamos mucho a la izquierda. Entonces aquí ya una MLP, fritus calaverus mortis, fregados. Aquí peor. O sea, si las imágenes están trasladadas en el sistema, las MLP no funcionan bien. Entonces, funcionan muy bien si las imágenes están centradas. Pero bueno, díganme en qué foto de la vida de ustedes queda uno centrado, ¿cierto? Creo que ni en la del matrimonio, ni en la del bautizo. O sea, eh, uno no queda centrado en ninguna foto. Entonces, ¿qué pasa? Que una MLP no va a ser capaz de saber que ahí está Laura o que está Liliana o que está Marcela o Flor Yurani porque no va a quedar centrada. Solo en las fotos que uno hace con selfie, uno medio puede quedar centrado porque yo con yo, ¿cierto? Pero no más. Entonces aquí no me funcionan las MLPs porque las MLPs no son invariantes a la traslación, no son invariantes. Ellas se confunden cuando algo las traslada. Tenemos otro problema, un lindo elefantito del tamaño de muy grande, ese animal debe pesar muchos kilogramos. Esta imagen tiene 224 por 224 por 3. Profe, ¿qué es el 3? Resulta que el elefante lo estoy mostrando ahí en colores. Entonces hay una técnica que es la técnica RGB, 3 canales. Aquí dibujé esto de una manera perversa, pero digamos que este es el canal rojo, ¿cierto? Este es el canal verde y este es el canal azul. Entonces una imagen en colores es la superposición de 3 matrices, una de rojos, una de verdes y una de azules, y eso significa este número 3. Este número 3 son estos 3 canales. 3 canales. Listo. Hay muchas técnicas para uno en procesamiento de imágenes, pues definir los benditos canales, las ecuaciones matemáticas. Esto ha mejorado mucho con el cine, con el streaming, etcétera. Pero bueno, lo que quiere decir es que esta imagen, el canal rojo tiene 224 por 224, es decir, que esta matriz empieza en 00 y termina en 224 por 224. Listo, los números que me la representan. Y entonces, como tengo 3 canales, entonces tengo que multiplicar por 3. Entonces, mi matriz de entrada va a tener este tamaño. Profe, ¿cómo es eso? Eso es lo que siempre denominamos un tensor. Un tensor. ¿Por qué? Porque esto ya no se puede representar como una línea, no se puede representar como un número, no se puede representar como un escalar o como un vector. Esto es un tensor, que es un arreglo multidimensional. Bien, pero lo que quiero explicar aquí es lo siguiente. Pasa por la primera capa, reducimos la imagen a esto, pasa por la segunda capa, pasa por la tercera capa, pasa por la cuarta, y resulta que hay una actualización de pesos W1, W2, W3. Profe, ¿qué son los W1, W2, W3? En una red neuronal convolutiva. Pregunta interesante que resolveré enseguida. O sea, usted nos enseñó que el descenso del gradiente se hace actualizando pesos y actualizando sesgos. ¿Qué se actualiza en una red neuronal convolutiva? Listo. Pero esa discusión la dejamos para enseguida, la segunda parte de la clase. ¿Qué pasa aquí? Que el número de pesos va a crecer, es decir, W1 va a tener 150.000 por 528 por 128, ¿cierto? Que es este número. W2 va a tener este número que tengo aquí, ¿cierto? Por 128.
Y así sucesivamente, y W sub 3 va a tener 2.4 billones por 128, eso da 300 billones de pesos. Cualquiera desearía tener esa cantidad de dinero, aquí solo los tenemos en píxeles o en valores de pesos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene toda esta cantidad de pesos, tiene muchos problemas, porque la red aprende de memoria, porque computacionalmente es muy costoso, porque el descenso del gradiente desaparece, o sea, llega un momento en que el gradiente no tiene cómo calcular, o ocurre una cosa que se llama el Barren Plateau, que simplemente llega a una meseta y de esa meseta no es capaz de salir el señor. Entonces, el problema es que las, las MLP siempre hicieron esto. Y como hicieron eso, entonces no se encontró una solución hasta el año 2012. En el año 2012 es cuando se encuentra una solución que, eureka, destraba este mundo, destraba el mundo de la inteligencia artificial. Bueno, esto ya lo expliqué, pero aquí divido esto en dos cosas. Una parte convolucional, que lo voy a llamar la arquitectura BGG16, aquí una parte que es la clasificación densa BGG16. Tenemos un extractor de características, un clasificador, ya expliqué esto, no voy a jugar más con esto, simplemente les quiero explicar cómo es que funciona esto. Ok, entremos más a profundidad. La red neuronal tiene que extraer las características. Para extraerlas, ella pasa por unas capas que son la capa de convolución número 1. Luego pasa por la capa de convolución número 2, la número 3, la número 4 y bueno, en este caso tenemos 5 capas de convolución. ¿Listo? Entonces, observen cómo voy enumerando esto. Convolución 1.1, convolución 1.2, max pooling. El pooling es el que me reduce el tamaño, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? COM2.1, COM2.2, y etcétera, 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 etcétera. Entonces, aquí lo que tengo son operaciones matemáticas muy intensivas. ¿Cuáles son? Vamos a ver cuáles son. Entonces, la primera pregunta es, esta primera convolución, ¿por qué es necesaria? Esta, ¿por qué es necesaria? Esta, ¿por qué es necesaria? Como tal. O sea, ¿será que cada una hace un trabajo distinto? Vamos a verlo. Aquí está el rostro de una linda chica con unos aretes de moda, ¿cierto? Observen ese rostro y observemos cómo la primera capa oculta detecta solo bordes. Bordes. Uy, profe, ¿cómo así? ¿Solo bordes? Sí. La primera capa oculta de esta red solo va a detectar los cambios entre, por ejemplo, esta parte, ¿cierto? Y lo otro que tengo ahí, solo los bordes, o sea, solo estos bordes van a ser detectados. ¿Ok? Profe, ¿por qué es interesante el borde? Ah, qué maravilla. ¿Sí o no? Es que si sabemos cuál es el borde, ya sabemos que esa persona no puede ser un elefante, ¿cierto? Porque el elefante tiene unos bordes con unas orejas gigantes o una trompa gigante y ese borde va a ser un borde muy, muy crítico. Entonces, la red neuronal lo primero que detecta son bordes. ¿Cómo lo hace? Ya lo explico. Entonces aquí van a tener bordes, 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 solo bordes. En la segunda capa, la red neuronal va a ser capaz de detectar combinación de bordes. Profe, ¿dónde hay combinación de bordes? Entonces permítanme borrar esto.
Y observen que aquí, por ejemplo, hay una combinación de este borde, ¿cierto? Con este rostro y se combina con este otro borde. Y aquí hay otro borde combinado. Entonces, claro, aquí si uno mira la segunda capa, la combinación de bordes es una cosa elegantísima. Uno encuentra, por ejemplo, que esta persona aquí parece que tiene una nariz. O parece que por aquí hay una boca, en alguna parte hay una boca. La capa número 3 ya es capaz de encontrar modelos del objeto, ¿cierto? Ya es capaz de encontrar rostros. Uy, profe, ya me la pusiste muy dura porque esto está complicado. ¿Cómo hace eso? Es decir, ¿cómo encuentra una red neuronal bordes, combinaciones de bordes, modelos de objetos, en fin, y así sucesivamente va a ir encontrando todo esto. Esto, muchachos, maravíllense porque esto es muy lindo, muy ultrapoderoso y pues ustedes ya saben todos los líos que hemos creado alrededor de este problema. Listo. 5:29 o 5:30. Como lo que sigue es una partecita fuerte, vamos a descansar 10 minutos hasta las 5:40. Nos tomamos un café y empezamos a tratar de entender con un ejemplo muy básico cómo es que funciona la primera capa, cómo funciona la segunda, cómo funciona la tercera. Y de la clase de hoy ustedes van a salir maravillados, van a decir, wow, profe, que es todo el ingenio humano que hay ahí puesto en esto tan bonito y cómo se casa con algo que vimos que es la vectorización, el esta parte de fancy del trabajo de NumPy que vimos anteriormente. Entonces, descansemos 10 minutos, retornamos en 10 minutos y vamos a entender en la siguiente parte cómo es que matemáticamente hacemos esto.
Bien, continuemos. Entonces, vamos a llamar a la capa 1 la capa de detección de estructuras locales simples o bordes. Listo, esa será la capa 1. Profe, ¿y qué tipos de kernels se utilizan? La palabra kernel es muy importante en el procesamiento digital de imágenes. Listo. El kernel, o sea, hay una operación. Usted tiene un sistema. El sistema para uno es una caja negra que no sé cuál es el sistema. Aquí lo tengo, ¿cierto? Esto es el sistema. Entonces uno tiene una entrada a ese sistema que la voy a poner en una dimensión. Digamos que la entrada es x de n. Son unos valores discretos. También puede ser x de t porque el sistema puede ser continuo, etc. Y aquí a la salida, lo que voy a obtener es y de n. Listo. Esta es la salida de este sistema, y de n. Profe, entonces, ¿cómo sé yo un sistema cómo actúa? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces resulta que a ese sistema le aplicamos lo que llamamos un impulso unitario. Impulso unitario, ¿cierto? Entonces ese impulso unitario va a ser ρ de n, así se llaman los impulsos unitarios, ρ de n. Y entonces, este señor me va a dar una respuesta al impulso que se llama h de n. Yo soy capaz de medir esa respuesta al impulso. ¿Cómo? Por ejemplo, supongan que este es un lente cualquiera, un lente cóncavo convexo. Entonces yo le pongo un rayo láser, un impulso y miro su salida aquí que va a ser y de n. ¿Listo? Y de n. Entonces, en teoría de señales es muy importante lo siguiente, jóvenes. Resulta que en señales siempre se puede calcular la salida de un sistema y de n como igual a la suma de i igual 1 hasta n de un factor de peso que son las entradas x de n multiplicado por un factor que es la respuesta al impulso h de n menos 1. Esto es muy fácil de demostrar en señales. Yo no me voy no lo voy a demostrar aquí plenamente, pero simplemente les digo que esta operación es lo que se denomina la operación de convolución. Listo, eso es la convolución. Es una suma sobre elementos desplazados. Pero ¿qué pasa, profe? En imágenes, ¿cómo se llama HDN? Se llama el kernel con el cual voy a hacer la convolución. Esto es el kernel. Dependiendo de cómo sea ese kernel, voy a detectar algo en la imagen o no voy a detectar algo en la imagen. Entonces, empecemos con esta parte. Voy a borrar esto y vamos a decir, uy, profe, resulta que teníamos el rostro de la chica estaba aquí y queremos detectar, bueno, yo soy muy malo dibujando personas, ¿cierto? Entonces supongan que aquí están los ojos, la nariz, esto es un muñeco propio y le vamos a poner cabello, ¿cierto? Ve, me quedó hasta linda esta chica, ¿sí ven? No soy tan malo, no soy tan malo. Entonces esta chica, tenemos que detectar, o esta imagen de una mujer, tenemos que detectar los bordes. Entonces vamos a hacer un kernel que va a correr de manera horizontal a detectar los bordes horizontales
y un kernel que va a detectar los bordes verticales. Profe, ¿y de dónde salió esa matriz? Eso es teoría de análisis de señales. En análisis de señales ya sabemos qué kernel o cuáles kernel van a dejar pasar frecuencias altas, frecuencias bajas, frecuencias medias, cuál kernel me ayuda para los bordes, etc. Entonces este kernel, observen que tiene -1 en las filas, tiene 0 en la segunda parte y 1 en esta otra parte. Y este kernel, el kernel 1 vertical es simplemente transponer estos otros valores. Entonces estos dos tipos de kernel detectan bordes y gradientes de intensidad. ¿Qué es un gradiente de intensidad? Cuando paso de negro a blanco, cuando paso de un color a otro. Listo. Son similares a los filtros clásicos que utilizamos en visión por computadora, que eso se conocía. Listo. Estos kernel son solo ejemplos ilustrativos de lo que pasa. En redes neuronales reales, los pesos se inicializan aleatoriamente y luego se ajustan a esto. Entonces la idea es que los bordes contienen la información espacial mínima necesaria para distinguir una forma, ¿cierto? Los humanos, cuando estamos en la oscuridad y queremos detectar algo, lo primero que buscamos es la forma que tiene. Y las primeras capas extraen lo que se llaman los invariantes locales con respecto a traslaciones pequeñas. Uy, profe, ¿qué me dijiste? Eso es como enredado. No, no, no. Acuérdense de una cosa, acuérdense de por qué las MLP no son buenas cuando hacemos esto. ¿Por qué no son buenas, profe? Porque no son invariantes a la traslación. Aquí lo que queremos es mirar, extraer cuáles son esos invariantes en la imagen de la persona que tenemos. Un ejemplo práctico para la capa 1. ¿Sí? Entonces vamos a ver, nos explicaste, profe, unas cosas aquí, unos kernel, pero realmente eso cómo funciona, o sea, ¿qué es? ¿Qué es lo que por dentro está haciendo el software? ¿Sí? Y qué es por lo que por dentro está calculando la GPU o la TPU. Entonces el ejemplo práctico va a ser muy genial, va a ser bonito, a mí me gusta hacer ejemplos. Supongamos que tenemos una imagen de 5 por 5, ¿cierto? Entonces aquí está la imagen. El píxel 1 vale 1, el píxel 2 vale 2, el píxel 3 vale 0, el 4 vale 2 y el 5 vale 1. Si seguimos aquí, el píxel 5.1 vale 1, el píxel 5.2 vale 0, el 5.3 vale 2, el 5.4 vale 1 y el 5.5 vale 2. Una imagen. ¿Qué es esa imagen? Pues hombre, supongan que es una escala de grises de la muñequita que yo les acabo de dibujar, ¿cierto? Entonces, como para no enredar la cosa, ¿cierto? O supongan que la escala de grises me queda más fácil dibujar casas. Yo soy muy bueno dibujando casas. Entonces está la escala de grises de una casita, ¿cierto? Y esta casita hay que ponerle una puerta porque si no parece una pajarera. Ahí está, muy linda. Entonces, esto es esto, ¿cierto? Profe, ¿quién me transforma una imagen a píxeles? El software te lo transforma. Los conversores análogos a digitales te lo transforman. Bien, esta es la entrada. Vamos a tener un solo filtro convolutivo de 3x3. El stride va a ser de 1, o sea, voy a desplazarme solo una celdita por celdita. El padding va a ser de 0, no voy a poner ceros ni voy a agregar bordes, no quiero agregar. Y la función de activación es relo, ¿cierto? Ahí no estoy complicando la cosa, lo voy a hacer muy sencillito y lo voy a ir repasando varias veces para que lo entiendan. Entonces, paso 2, kernel de convolución. ¿Cuál es el kernel de convolución? Supongamos que queremos detectar un borde vertical. Listo, entonces vamos a utilizar un kernel que se llama Sobel vertical. Sobel es el nombre de uno de los kernels, no sé si será el nombre de un señor, o Sobel, se suele pronunciar Sobel. Entonces utilizamos el kernel que teníamos ahora, que yo les dije que era bordes verticales. Profe, ¿vamos a aplicar la convolución? Sí, vamos a hacer la convolución entre K en convolución, ¿cierto? Esta operación se suele poner como una X,
con la matriz esta. Esa convolución es conmutativa, listo. O sea, esto es la operación de convolución. En los computadores o en las IA generativas se suele denominar con un punto. También, listo. Entonces, ¿cuál es la salida? Ah, profe, ¿cuál es el tamaño de la salida? Aquí hay una cosa interesante. La matriz es de 5 por 5, ¿sí o no? ¿Cierto? El kernel es de 3 por 3, entonces es 5 menos 3 por el valor del stride, que es 1. Entonces tengo que multiplicar. La salida va a ser el tamaño de la matriz menos el tamaño del kernel más el stride por el tamaño de la matriz menos el tamaño del kernel más el stride, y entonces lo que voy a obtener es una matriz de 3 por 3. Listo. ¿De dónde salió esa operación? Es una operación muy definida de cuando haces convolución y utilizas stride, de cuánto va a quedar esto. Entonces lo que vamos a tomar es un elemento de 3 por 3 de la imagen, calculamos el producto elemento con el elemento a elemento con el kernel y luego sumamos los resultados. La clase pasada yo mostré cómo era eso, pero vamos a hacerlo, pues a mí no me da pereza trabajar. Entonces, tomemos por ejemplo el elemento 0, 3, 0, 3, 1, 2, 0, 0, 1, 2, 1, 2, 1. Profe, ¿de dónde sacaste eso? Véalo de dónde lo saqué. Miren, voy a coger estos primeros 3 elementos. Listo. De la fila 0 a la 3, de la columna 0 a la 3. Entonces, sobre estos 3 voy a hacer la convolución. Luego me muevo a los siguientes 3, que van a ser estos 3, y hago la convolución. Luego me muevo a los siguientes 3 y hago la convolución. Es decir, vamos a mover así. Ta, 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 ta. Luego me muevo así. Me muevo, no, voy a seleccionar estos. ¿Listo? Y luego selecciono este. Profe, ¿por qué se divide la matriz así? Recuerden que hacemos la convolución con base en este número, el número central, el número central, el número central, el número central. La convolución es una operación punto a punto. Bien, entonces, de la fila 0 a la 3 y de la columna 0 a la 3 lo que tengo es 1, 2, 0, 0, 1, 2, 1, 2, 1. Ya les dije que simplemente estoy sacando fila 0, 3, columna 0, 3. Eso lo hace la red neuronal. Ahora vamos a hacer la convolución. La convolución no es más que la multiplicación elemento a elemento entre esas dos matrices. Entonces voy a tener menos 1 del kernel por 1. Profe, ¿de dónde viene ese 1? De aquí, mi querido y estimado joven, de aquí. Ese 1 es de aquí. Profe, ¿de dónde viene el otro 2? Ah, pues fácil, fácil, nada de nervios, que esto está sencillo. El otro 2 viene de aquí, es este 2. Profe, ¿de dónde viene el 0? Ya, pues no me pregunten más porque realmente el 0 viene, ya ustedes saben de dónde. Listo. Tan, este es el 0. Profe, y los otros números, es decir, el menos 1, el 0 y el 1, el menos 1, el 0 y el 1, el menos 1, el 0 y el 1, ¿de dónde vienen? Del kernel. Entonces, al hacer esta multiplicación, uno obtiene menos 1 por 1, menos 1, 0 por 2 da 0, 1 por 0 da 0, menos 1 por 0, 0, 0, 2, menos 1, 0, 1. Profe, ¿cuál es el valor entonces de esto? Tengo que sumar. El valor me va a dar menos 1 más 0 más 0 más 0 más 0 más 2, menos 1 más 0 más 1, ¿cierto? Entonces esto, aquí este 2 se va a terminar yendo con este menos 1 y con este menos 1 y obtengo un valor de convolución de 1.
Uy, profe, ¿y eso qué? ¿Eso qué? ¿Qué hacemos aquí? Ah, vamos a hacer el ReLU para los valores 0, 0 y A super 1 y va a ser el máximo entre 0 y 1 y el ReLU nos va a dar 1. ¡Qué maravilla, profe! ¿Cómo así que encontramos 1 como el primer valor de esa matriz? Sí, acuérdense que eso va a dar una matriz de 3 por 3, ¿cierto? Y aquí apenas calculé el primer valor, 1. Y esa neurona equivalente a ese valor se activó. ¿Por qué se activó? Porque al aplicar ReLU obtuve este 1. Eso significa que ahí hay un borde. Luego uno repite para 0,1, 0,2, 1,0 hasta llenar el mapa de activación completo, ¿cierto? Por ejemplo, 0,1, ¿qué será la posición 0,1? 202, 121, 210. Ustedes ya deben sospechar esto de dónde viene o no. Revisemos. ¿De dónde viene? Tendríamos que borrar esto. Dije que cuál era la siguiente posición. Ya me olvidó. 202. 202. La siguiente posición. Ahí yo me equivoqué ahora. Como estoy en un strike de 1, esta es la primera posición, la primera ventana. ¿Listo? Entonces, la primera ventana, ahí me equivoqué, muchachos. Les pido disculpas por el strike de 1. O sea, el strike de 1 es desplazamiento de una sola celda. Resulta que, ya les voy a mostrar en qué me equivoqué. Al desplazarme una sola celda, el segundo conjunto no es el que les había dicho, es este. ¿Sí o no? Luego me desplazo otra celda y como el profesor estaba equivocado, debe decir esta es la tercera celda. O sea que realmente aquí son 3. ¿Estamos? Luego me muevo una hacia abajo. Eso significa el strike. Entonces estaba equivocado, olvídense de lo que había dicho ahora de que ese era el strike que íbamos a trabajar. Entonces, claro, hago el mismo cálculo, hago el producto del kernel, ustedes lo pueden verificar, esto va a dar -2 cuando hacen la suma y van a obtener que al aplicar la ReLU a la segunda posición 0,1 va a ser el máximo de 0 menos 2 y el máximo de 0 menos 2 da 0. Profe, ¿cómo así que el máximo de 0 menos 2? ¿Se acuerdan de la función ReLU? No. ¿Sí se acuerdan? ¿O no? Sean buenitos, díganme que sí. Listo. ¿Cuál es el máximo de 0 menos 2? 0. Entonces, esto se va a ir a 0. Así sucesivamente van a hacerlo con todas y lo que van a obtener es la activación de la primera capa les va a dar esto. Solo un 1 en esta posición que fue el primer 1 que calculamos. Entonces, de aquí se puede ver que hay bordes verticales porque la salida tiene valores positivos. Donde no los hay o el gradiente es negativo, la activación es nula. La pregunta es, profe, ¿y eso por qué detecta bordes? Porque el kernel calcula una diferencia entre columnas vecinas. Si el lado derecho del patch es más brillante que el izquierdo, el resultado es positivo. Si es al revés, es negativo. Y si no hay diferencia, se anula entre los dos. Entonces, matemáticamente, el kernel actúa como un operador de derivada discreta. Esto, matemáticamente, ustedes no se acuerdan mucho de esto. Listo, con dirección horizontal. Entonces, aquí ya les mostré lo que ocurre en la primera capa. Genial, genial. La primera capa es una maravilla, ¿cierto? Uno puede hacer el cálculo de la matriz completa. Por ejemplo, aquí tomé la imagen de entrada R de 5.5, de 5 por 5, tomé el kernel y dije, no, le voy a hacer a mis estudiantes el cálculo completo porque soy un hombre muy querido. Entonces,
Aquí tengo el mismo tamaño de la salida. Aquí sí voy a pasar rápido porque esto no me interesa. Pues ya lo hice. En el primero vimos que era 1, hay un borde vertical, el ReLU máximo es 1, entonces de maravilla. En el segundo, en la segunda posición, la hicimos, es un máximo de 0 menos 2 y al aplicar la ReLU da 0. En la siguiente posición es máximo de 0 menos 2, da 0. En la posición 1, 0 van a encontrar que también es 0. En la posición 1, 1 también es 0. La convolución en la posición 1, 2, 0, posición 2, 0, 0, y entonces el resultado final es esto. Listo. Entonces lo que tengo es un borde vertical detectado por el kernel. En el resto del campo visual no hay contraste como para decir que hay un borde. Profe, Cosa tan bonita, ¿no les parece una cosa fascinante que uno con un kernel de Sobel sea capaz de detectar un borde? Eso es una maravilla. Eso es muy loco. Listo. Díganme si tienen preguntas hasta ahí, jóvenes. profe, yo tenía la duda, pues que vi que después de hacer la convolución se aplicó la ReLU. Entonces, ¿esto siempre se hace con los filtros o se puede como que el resultado sea solo lo que da pues el producto punto de la convolución? No, no. Resulta que el cálculo que estás haciendo, esa pregunta tuya es profunda, muchacha de Dios, y me tengo que devolver porque ahí hay algo que de pronto no expliqué muy bien. Te lo voy a explicar aquí. Vamos, espérense, yo me devuelvo un poco. Discúlpenme que sea así tan violento en el cambio de las diapositivas. Realmente, aquí nos va a quedar un conjunto de 3 por 3, o sea, 9 neuronas. ¿Sí o no? Porque al hacer el cálculo, Laura, vimos que aquí quedan una matriz de 3 por 3, ¿sí o no? O sea, al hacer la convolución, al hacer la operación de convolución con entrada y usar un stride de 1, esto me da que la matriz de salida es una matriz de 9 posiciones, 3 por 3. ¿Eso qué significa? Que voy a tener aquí 9 neuronas. 2, 4, 6, 8, bueno, aquí hay 10. Entonces, el cálculo que acabamos de hacer, y por eso tu pregunta es muy interesante, es, profe, ¿cuál de las neuronas se activa? Y ya tienes la respuesta, ¿cierto? ¿Cuál se activa? La primera. La primera, esta neurona se activa. Las demás aparecen desactivadas. ¿Por qué? Porque en las demás el ReLU nos dio 0. Listo, nos dio 0. Entonces, todas estas están desactivadas. ¿Ok? Y ese fue el cálculo que hicimos. Ahora, si la matriz me hubiera dado, por ejemplo, aquí un 1, aquí un 1, un borde por allá raro, un 0 por aquí, digamos que aquí un 1 y un 0 por aquí, ¿cierto? Después de pasar, no, ojo que ya esto, no, venga que aquí estoy equivocado y ustedes me van a salir diciendo, profe, ¿cómo es que hace eso? No. Hicimos kernel, convolución con entrada. Obtuvimos un resultado, que era una matriz, que era una matriz, digamos sí, una matriz de 3 por 3. Eso me da una matriz de 3 por 3. Pero aquí, esa matriz de 3 por 3, o esos valores, porque yo obtuve aquí unos valores, menos 2, bueno, obtuve 1, wow, aquí, obtuve 1 aquí, en esta posición obtuve 1, en los otros obtuve menos 2,
obtuve -2 y en otras obtuve 0, 0. Resulta que esto lo debo pasar por la función de activación. O sea, debo pasar esto por la ReLU. Lo que pasa es que lo estoy pasando uno a uno. Al pasarlo por la ReLU, obtuve aquí que la matriz me daba esto. 1 y todo lo demás 0, 0 y todo lo demás 0, 0, 0. Y esta matriz que encontré aquí es la matriz que llamo A super 1, ¿sí o no? A super 1, que es la matriz de activaciones y es igual a esto. ¿Cierto? Aquí se puso también un subíndice, A super 1 de, creo que es de toda la matriz. Entonces, claro, profe, ¿qué fue lo que pasó aquí? Ah, pasó esto, mi querido y estimada Laura. Se activó esa neurona. Ok, eso fue lo que acabé de mostrar. Que la primera capa es capaz de detectar un primer borde en esa neurona, pero tomando otro ejemplo puede darnos cualquier otra cosa. ¿Listo? Listo, profe. Muchas Eder, gracias. ¿ibas a preguntar algo? Sí, profe, es básicamente lo mismo que Laura, pero ya está claro, era ese uno en esa posición que significaba en toda la red, pero Claro. ya está la Significa que respuesta. perfecto, significa que esa neurona termina activada y miren que esa neurona no necesariamente eso está densamente conectado. Aquí lo muestran conectado a todo, pero esa neurona, ese valor de activación se lo termina entregando a un grupo de neuronas, ¿cierto? Y ese grupo de neuronas tiene que terminar de hacer el trabajo ya sobre la segunda capa con otro kernel. Dale, Laura. Profe, pero ahí que menciona que no necesariamente tiene que estar densamente conectado, digamos, con lo de la imagen del principio de la clase, que primero está como la convolución y ya la segunda parte es lo que ya estamos familiarizados, ¿cierto? De la red. Entonces, esto sigue perteneciendo solo a esa primera parte, pues todavía no hemos llegado a la clasificación No. normal. En esta parte no hemos llegado a la clasificación. No. Bueno. Aquí tendríamos que construir el vector plano de todas las salidas de lo que se activó para poder entregárselo a la de clasificación. Aquí estamos solo en la parte convolutiva. Toda esta explicación es solo en lo convolutivo. Listo, profe, muchas gracias. Y otra vez, Laura, esa pregunta suya es muy buena. Profesor, las redes neuronales convolutivas son densamente conectadas. Cuando digo densamente es que todas se conectan con todas. No, no necesariamente. Porque estos kernel van a ser dinámicos y como detectar bordes, detectar combinación de bordes, detectar objetos, activa o desactiva una u otra parte, no necesariamente necesito interconectar todo con la otra capa. Es decir, esta imagen que tienen acá es una imagen que podría sonar falsa dentro de las redes neuronales convolutivas, es solo con fines didácticos. Dale, Flor. Profe, ¿qué quiere decir con activa? ¿Quiere decir que le transmite esa información a la neurona de la siguiente capa o a qué se refiere que se activa o no se activa? Cuando la neurona se activa, entonces ella, acuérdate de un cálculo que se hace, y es que Y, la salida de una neurona es igual a una F de Z, ¿cierto? F de Z. Y Z de las primeras clases es la suma de unos índices que no voy a poner de W sub I por X sub I más B. Digamos B sub I o B. Bueno, B sub I o B, digámoslo B. No hay problema, pues. Entonces, si tú te acuerdas el perceptrón simple, en el perceptrón simple teníamos pesos,
sesgos, que los llamamos hiperparámetros, y entradas. Entonces, ¿qué pasa? F de z, esta F es lo que llamamos la función de activación. En este caso es una ReLU. ¿Listo? O sea, esta función de activación en redes neuronales convolutivas es una ReLU. Entonces, aquí lo que pasa, Flor, es que se hizo todo el cálculo, ¿cierto? De la entrada Z, que fue esto, en este caso Z fue esta convolución, enseguida vas a ver que la ecuación es realmente la misma, eso es importante, y al calcular el máximo entre 0 y 1, encontramos que era 1, entonces la salida de esa neurona es 1, esta neurona se activa. Al activarse esa neurona, su información pasa a la siguiente capa. Si la neurona no se activa, no pasa a la siguiente capa. ¿Lo entendiste? Pero, sí, entonces si da 0, no pasa nada a la otra capa. Si da 0, no tengo contrastes, no tengo bordes, entonces no voy a reportar nada. Y no me activo porque no hay un borde. Listo, profe, gracias. Listo. Acuérdate que las que se activan aquí, en esta parte, Flor, es porque encuentran bordes. Las que no encuentran bordes, las que no hay contraste entre blanco-negro o entre una parte de la imagen y la otra, no se van a activar, no se van a activar. O sea, la tarea de esta capa es solo bordes, no más. Eso Ok. sería como lo que usted decía de enfocarse en lo importante. No, aquí no. Aquí no, Flor Yurani, aquí no. En arquitecturas avanzadas del año 2022-2023, que las vamos a ver en clases posteriores, ustedes van a entender cómo lo que aprendimos de La recurrente. de la red neuronal, pero más de la recurrente, lo que aprendimos de los transformers. ¿Se acuerdan de los transformers? Que dijimos que teníamos un query, que teníamos una llave, que esto lo poníamos así y que aquí esto era un factor de escala, ¿cierto? O sea, para poder definir la atención y que esto lo multiplicábamos por el valor que le queríamos dar, entonces esto daba un número, ¿cierto? Algo como esto. Entonces, esto es la atención en lo que importa del 2017. Aquí lo que te estoy explicando es del 2012, es la prehistoria de las redes neuronales convolutivas. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Aquí no hay nada de atención, aquí solamente es convolución y no más. Marcela, dale. Gracias, profe. No sé si estoy entendiendo. Dale, tranquila. Por ejemplo, en la gráfica que usted nos mostró como los pasos, entonces había una primera etapa que habían 2 convoluciones y un padding, eso, más pooling. Y pues hay 3. ¿Cómo eso está relacionado con ese proceso que estamos haciendo? O sea, ¿cuándo son 2 convoluciones o 3 o 1? Su pregunta es muy buena, señorita. Para efectos de lo que estoy explicando, suponga que esto solamente es una capa convolutiva, no más. Listo. O sea, en la arquitectura que yo estoy trabajando, esto es una arquitectura un poco más compleja. En la arquitectura que yo estoy trabajando tienes la entrada, aquí está la entrada que va a ser, no sé, una florecita muy linda que te regalaron, ¿cierto? Entonces, esa entrada la convertimos en un vector columna, supongamos que esa florecita tenía 28 por 28 píxeles, entonces esto va a tener 28 por 28 valores aquí, ¿cierto? ¿Estamos? Entonces, la red neuronal recibe esto, esta es la primera capa, esta primera capa tiene el mismo número de neuronas
hasta creo que 28 por 28, ¿cuánto da? 728 creo, si no estoy equivocado. 728 neuronas tiene usted aquí, amiga. Listo. Y vamos a empezar el proceso de reconocer si eso es una flor, un gato, un elefante, una casa, etc. Entonces aquí ya entro a la primera capa de convolución. La primera capa de convolución son, para efectos de este ejemplo, son 9 neuronas. 9 neuronas. Realmente deben ser más en un ejemplo práctico. Entonces aquí lo que encontramos fue que la neurona primera se activó y las otras se desactivaron. Listo. Eso fue lo que encontramos. Una sola capa. Ahora voy a hacer el ejemplo con la segunda capa, es decir, ¿qué pasa con la segunda capa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que esta segunda capa va a tomar y cómo va a trabajar? ¿Qué es lo que estoy intentando resolver? ¿Cierto? Estoy intentando mostrarles a ustedes cómo es que funciona esto por dentro y de qué manera es que estas redes son tan exitosas. Entonces, para efectos, Marcela, de tu pregunta, no, olvídate de esto y más bien acuérdate de la primera imagen. Lo que pasa, Marcela, es que hay arquitecturas muy definidas para hacer esto. Desde el 2012 ha existido un concurso de la mejor arquitectura para resolver el problema de MNIST, que ustedes lo van a hacer en clase. Y la mejor arquitectura sigue concursando. ¿Cuál es la red neuronal con mejor arquitectura para detectar los números del 0 al 9 escritos a mano? De 70.000 números, 60.000 que son de test, de entrenamiento y 10.000 de evaluación. ¿Sí respondí tu pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Ok, bueno, descansito, 6:17, descansemos 10 minutos y ya hacemos la segunda parte, que la segunda parte es más un ejercicio para ustedes. Voy a explicar qué tienen que hacer y luego en la siguiente clase retomo esto para que nos lo vamos llevando suavecito y en 2, 3 clases entendamos muy bien cómo funciona este asunto y ya dejemos de lado esto. Nos vemos entonces en 10 minutos. Chao.
Bien, continuemos. Voy a dejar de presentar esto y voy a presentar otra cuestión, que es esto. Listo. Entonces, en el Google Classroom está el módulo 15. Ese módulo 15 va a ser el módulo de trabajo. El módulo de trabajo para que ustedes entiendan las redes neuronales convolutivas. Este módulo todavía no lo tengo esto es tema de un segundo libro de inteligencia artificial que estoy escribiendo, entonces todavía no lo tengo depurado como para dárselos a ustedes en formato de libro. Está esta primera versión que le hizo el profesor Aristizábal y que es una versión muy buena. Aquí obviamente van a encontrar que esto es un borrador sin correcciones, no se debe distribuir porque puede tener problemas. Cuando ya nosotros pulimos esto y lo corregimos, entonces ya lo llevamos a el libro, un segundo libro de IA que estoy escribiendo, el primero ya lo estoy terminando, pero esto es de la segunda parte de ese curso. Entonces, vamos a trabajar con la librería de Torch Vision, un repaso de lo que es una red neuronal convolucional muy sencillito, más de nivel de entender conceptos que de lo que estamos haciendo aquí, que es profundizando. Vamos a ver un primer acercamiento con MNIST, que es el ejercicio que quiero que trabajen para el lunes próximo. Y enseguida pues tengo unas preguntas para ustedes con un ejercicio que les puse de cuántas neuronas necesitaban para resolver un problema que teníamos. Bueno, el segundo ejemplo es el CIFAR 10, que es clásico, y ese modelo lo vamos a trabajar la semana siguiente. Luego vamos a distribuir el modelo y vamos a mirar un poco cómo se ven las capas y los kernels como tal, y hay unas referencias en este módulo. Entonces, de aquí quiero destacar lo siguiente. La librería que van a usar se llama Torch Vision, es de PyTorch, ¿sí? Ustedes aquí pueden descargar los datasets más normales cuando uno está aprendiendo redes neuronales convolutivas, el MNIST, el CIFAR y el ImageNet. Y este PyTorch tiene unos modelos clásicos preentrenados. Profe, ¿qué son los modelos? Ya les expliqué. Arquitecturas que han sido ganadoras y que han mostrado que son altamente eficientes para resolver problemas importantes en imágenes o en video. Ahora les mostré la BGG16, que es una arquitectura muy básica. Todas estas arquitecturas ya hacen parte prácticamente de la prehistoria de las redes neuronales convolutivas. En una de mis clases posteriores, posiblemente este miércoles en 8, les esté hablando de las arquitecturas modernas para hacer esto. Pero, pues yo digo prehistoria, pero realmente pues son 13 años, 14 años, lo que hace que estas arquitecturas se inventaron, a veces menos, 10 años. Bien. PyTorch tiene también funciones que le permiten importar las imágenes, transformar las imágenes. Entonces, miremos un poquito la base de datos MNIST, los dígitos manuscritos. Entonces, ya les he dicho que tiene 28 por 28 píxeles, son 10 categorías, del 0 al 9. Hay 60.000 imágenes de entrenamiento y 10.000 imágenes de prueba. Las imágenes vienen en formato de Python, librería de imágenes, se llama PIL. Entonces, están en enteros de 8 bits, del 0 al 255, pero como trabajar con números muy grandes no es tan bueno, entonces hay una transformación que se usa en redes que se llama toTensor. Esto lo que hace es convertir
las imágenes, el 0 se convierte a 0.0 y el 255 se convierte a 1.0, de manera tal que las matrices solo van a estar entre 0.0 y 1.0, no 0,255. Esto es un reescalamiento de la matriz. También se va a tener la entrada canal, alto de la matriz y ancho de la matriz. Entonces aquí está el código que ustedes van a correr. De pronto aquí, ¿qué pueden ver? Los datasets, importan el MNIST, y aquí está la carga del MNIST. Ustedes deben copiar y pegar este código y correrlo. Listo. Vamos a hacer la transformación a tu tensor de las imágenes de 28 por 28. Dividimos el dataset en los dos conjuntos que les he enseñado. Y de aquí en adelante lo que vamos a mirar es las imágenes. Por ejemplo, la imagen en la posición número 50. También vamos a ver, los valores cuando ya están normalizados. Desplegamos un conjunto de 25 imágenes aquí y pues esto lo que me va a mostrar es los arreglos matriciales, de cuántos son, ¿cierto? 60.000, 28, 28, 10.000, 28, 28, la dimensión de entrenamiento y la dimensión del test, ¿cierto? Los valores normalizados, a menos 1 y 1, esos valores normalizados tienen que ir a esto. Realmente no es menos 1 y 1, sino entre 0 y 1. Esto está malo. Esto, por eso les decía que es posible que el código tenga problemas. Es de 0 a 1, como les dije al inicio. Bueno, esta es la salida de lo que ustedes van a ver en la red neuronal. Listo. Luego vamos a preparar el dataset para entrenamiento con los data loaders. Aquí hay dos cosas importantes. Observen que hay 4 parámetros que se le entregan a los data loader. Miren por favor en la documentación qué son esos parámetros: train data, batch size, shuffle y non-workers. ¿Qué significan? No se los voy a decir. Listo. Ahí hay un poquito de explicación, pero no va a importar ahí. Listo. Listo. Las redes neuronales convolucionales ya vieron que cada capa se entrena para hacer una tarea específica. Entonces eso hace que no necesitamos tantas capas ocultas. Y ya les expliqué la invarianza a la traslación que tienen las redes neuronales convolutivas que las MLP no tienen. Entonces aquí teníamos un rostro de entrada y aquí esta imagen ya se las mostré. Ustedes miren este documento. Esto ya lo entienden ustedes. Ya son capaces de mirar qué hace esta capa. Entonces, van a ejecutar este código. Aquí, ¿qué es importante? A ver, yo veo que les pueden estudiar esta parte, mirar la arquitectura, el max pooling, cómo lo vamos a hacer. Aquí hay una explicación del max pooling para que vuelvan y repasen este tema. Conectan con esta red neuronal. Va a haber una arquitectura de esta CNN y aquí ya está un resumen de lo que tendremos. La entrada serán píxeles. La capa de convolución, vamos a tenerlas conectadas por regiones o batch. Calculamos el producto escalar. Listo. Vamos a usar 32 kernels. Observen que esto necesita 32 kernels. La capa que usamos es ReLU. Vamos a hacer pooling.
para reducir las dimensiones alto y ancho, pero se mantiene la profundidad y vamos a hacer un feed forward. Entonces aquí hay una explicación de stride, ya esto lo vi con ustedes, de pooling, de qué es lo que hace uno, y deben estudiarse esto, ahí está aquí. Y ya empezamos a trabajar con el esquema que vamos a implementar. Listo. ¿Cómo es que esta red neuronal va a empezar a trabajar? Entonces vamos a hacer las capas convolucionales y este es el modelo que ustedes deben ejecutar en su Colab y deben entenderlo muy bien para poder lograr entrenar la red, luego la implementan, ¿cierto? Y luego le van a hacer el test a esa red. La función de pérdida que deben encontrar es algo como de esta forma. Una función de pérdida versus épocas va a ser algo como esto. Y hasta ahí, página 21, es que deben trabajar. Listo. El lunes les voy a hacer un pequeño quiz de esto, un quiz de selección múltiple, donde les voy a preguntar muchas cosas de estas 21 páginas. Les voy a preguntar muchas cosas de las que he explicado y de las que hay en ese documento en un pequeño quiz de selección múltiple que voy a hacer. Listo. 6:39, 6:40, yo creo que por hoy está perfecto. ¿Qué nos queda faltando? No, yo creo que estamos bien. Me gustaría que alguien me contara qué solución le dio en los últimos 5 minutos al ejercicio que dejamos planteado. ¿Se acuerdan del ejercicio de cuántas neuronas se necesitan para resolver unos problemas de regresión y clasificación que les di? Sí, profe. ¿Y cuál de los 6? Empieza si quieres por ¿cuál fue el más complicado que hiciste? Profe, de pronto el de las espirales. Hágale, ese está bueno. Si quieres, comparte y nos muestras, Laura, tu reflexión ahí. Bueno, profe, ya voy. Laura, ahorita te quedas un minutico, yo hablo contigo. Listo, profe. Pero aunque esto sí, pues fue un poquito tanteando, ¿cierto? Sí, sí, eso es ensayo y error realmente. Profe, no, pues yo empecé con, o sea, obviamente no se podía sin capas ocultas y con poquitas neuronas, entonces empecé a agregar capas ocultas y neuronas hasta ver que se formaba algo. Pues empecé con una sola capa, una sola neurona, no pasaba nada, pues era una sola división ahí que nada que ver, hasta que por fin como con 4 neuronas y así con esto, y 2 capas ocultas me empezó a medio dar algo. Y así le empecé a subir hasta que me dio así pues más decente y ya una pérdida como de 0, pues menos de 6. 0.01, sí. Y luego también toma el enfoque de, en vez de usar como, no fue en este, no me acuerdo. Sí, ya con más neuronas, en vez de usar 3 capas ocultas o 4 capas ocultas, solamente usé 2, pero ya más neuronas por cada una. Y bueno, también me dio buenos resultados y de hecho me dio mejores resultados. 0.04 de pérdida. Y en el training. Entonces sí, profe, pues básicamente
Eso, porque, digamos, también jugando con esto de los features, pues no me dio resultado como entrarle ninguna cosa así convertida. Entonces era más que todo jugar con con las neuronas y las capas ocultas. Ok, Laura, muy bien. No, en realidad, Laura, lo que hay que empezar es como a hacer ensayo y error y tener un poco de intuición. Si uno modifica los features o las características y los pone al cuadrado, si como lo que hiciste, poner más capas, pero no, de pronto puedo poner más neuronas, computacionalmente puede ser realmente menos costoso tener menos neuronas porque tenés menos funciones de peso, ¿cierto? Que tener más capas, cosas como ese estilo. Entonces, no, Sí, está excelente. sí, profe, y respecto a lo que usted dice, eso pues, de tener en cuenta la forma, por ejemplo, así sí salió muy fácil del círculo, porque uno sí lo puede hacer con neuronas y capas profundas, pero sale incluso sin capas ocultas si uno de una le metes el al cuadrado, pues justamente por lo que usted dijo de que esto es un círculo. Ujú. Sería mucho más fácil, sí. Sí, sí, el ejercicio lo que busca es eso, que empieces como a jugar con la intuición de qué es lo que uno debía hacer ahí, cómo lo debía hacer para poder resolver el problema. Listo, yo les voy a poner el sistema para que suban ese ejercicio y yo se los evalúo, listo. Listo. Bueno, ¿algún comentario más? Carlos, dale. Profe, ese usted había dicho que para hoy, entonces ¿cuándo lo va a habilitar para subirlo? Ahora se lo habilito. ¿Para hoy? Sí, Ah, listo, profe, muchas gracias. bueno. Profe, ¿Qué hubo, Marcela? ¿lo habilita hoy hasta cuándo? Qué No, pena no lo con usted. terminaste. No, señor, es que estoy un poquito atrasada en la realización de las tareas, pero, ¿qué le digo? Pues uno podría como decirle al compañero que lo anote o algo así, pero en realidad no, pues lo importante es aprender, entonces los quiero hacer. No, el lunes entonces, el lunes lo suben. Profe, al igual que Marcela, esa presentación de los primeros avances de la tesis, la verdad me atrasó y también los quiero hacer pues como muy a conciencia, profe, entonces también para pedirle un poquito más de tiempo. Listo, el lunes lo hacemos, ok. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, nos vemos entonces, muchos éxitos. Voy a dejar de grabar este asunto y nos vemos el próximo lunes para que continuemos entendiendo este tema que está muy lindo. Listo. Feliz noche, gracias. Chao, se cuidan, hasta luego. Gracias, profe. Chau. Gracias, profe. Hasta luego.